Y lo peor de todo es que nos lo hacemos a nosotros mismos. No necesitamos viajar a China para matar mucha gente ni nada. No. Nosotros somos tan efectivos, tan eficaces, que matamos el corazón de nuestra esposa, las ilusiones de nuestros hijos, le matamos el orgullo, el amor a nuestros padres por el trato que le damos. Nosotros somos más asesinos que el famoso coronavirus. Tenemos la capacidad de matar a una familia. Eso es ser mortal. La capacidad de matarnos a nosotros mismos. Los suicidios, el vato se aventó, se mató. Coronavirus, digo, me hubieras dado chance a mí para subir mis estadísticas. Hermano, un bichito nos hace los mandados cuando nosotros nos disponemos a lastimar a las personas. Cualquiera que usted le ponga. La malaria no es nada. Nosotros sabemos causar muerte, sabemos causar destrucción. Necesitamos como iglesia, como creyentes, saber cuál es nuestro papel en medio de esta crisis, hermano. Eso es lo que yo le quiero compartir el día de hoy. Que usted sepa cuál es el papel de la iglesia en medio de esta circunstancia. Porque la gente va a crecer todavía el pánico. La gente, si ese bichito se mueve a otra ciudad, ahí le encargo. San Luis Potosí está a 4 horas y media de la Ciudad de México. Y la gente ya estaba previniéndose. Yo no me ha tocado ver aquí en Guadalajara, pero le apuesto que hay gente que ya está comprando cosas para el famoso coronavirus. En una de esas ya usted tiene, ahorita está pensando, ya Mario, allá Laura, te dije, no lo compráramos, pastor se nos iba a dejar venir, pero ahí le encargo, ¿no? Entonces, hermano, ¿cuál es el papel de la iglesia en este tiempo? Abra su Biblia, por favor, Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 45. ¿Sí se alcanza a ver hasta allá atrás las letras, Oscarito? Ya dijiste, me da gusto verte. Y vamos a ponernos de pie para leerlo. Marcos 1 del 29 al 45. Póngale atención. Pueblo chico, cielo grande, se llama el mensaje. Lo leemos alternadamente. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y entró Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Todos? Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. Tome su lugar. Comenzamos nuestro mensaje diciendo que hay gente enferma, que hay gente que está necesitada. Y así como en estos tiempos, cuando Jesús vino al mundo, Él encontró exactamente lo mismo. Hoy tenemos gente con sentencias de muerte por cáncer, por diabetes, por VIH. En aquellos tiempos no se conocían todas estas enfermedades de Jesús, pero si usted lee la Biblia, cuando Él comenzó, lo que encontró eran personas que estaban enfermas, con necesidades, que estaban sufriendo, que estaban desesperadas.
Unas eran alejadas de la sociedad porque tenían lepra. Se hicieron puntos específicos para poder mandar a esas personas a ese lugar, porque tenían en su piel manchas, tenían llagas, apestaban, se les caían los cachos de piel, y eso era se podía pasar a las demás personas. Entonces Jesús no nada más encontró a esas personas que estaban aisladas, encontró a otros que estaban poseídos por demonios, que padecían como lunáticos, que vivían por allá en los sepulcros de lo más que estaban. Los amarraban con cadenas, y dicen que las cadenas las agarraban como si fueran lazos viejos y los rompían, porque tenían una fuerza impresionante. Mujeres que tenían flujos de sangre de toda la vida, flujos imparables, con hijos que caían en fuego, que caían en agua, gente que no podía ver, gente que no podía caminar, gente que no tenía esperanza de que las cosas cambiaran. Esas fueron las personas a las que Jesucristo encontró. Y también encontró a otros que estaban tan cerca de la respuesta, pero tan lejos de ella, porque no había quien les pudiera ayudar. Estaban a un lado del estanque, a donde llegaba el ángel, pero no tenían, decían, quien nos metiera a ese estanque, porque en lo que yo me aviento ya se aventó otro y ya me lo ganaron. Entonces Jesucristo encontró un lugar en donde la gente tenía mucha necesidad de ser libre, porque la enfermedad, usted lo sabe, encadena. Las posesiones, las tristezas, los problemas en una casa traen como si nos pusieran grilletes en los pies, o en las manos, o en la boca. No te dejan ver, no te dejan hablar, no te dejan escuchar, no te dejan sentir. Jesucristo encontró un pueblo así. Y a nadie que yo sepa le gusta estar sufriendo, le gusta estar enfermo. Nadie que yo conozca dice, qué bueno que ya me cayó otra enfermedad, ya me sentía muy sano, ya me sentía muy libre. ¿O usted quisiera tener lepra? ¿O usted quisiera andar hediondo todo el día con llagas que se le abren, que sanan, que su ropa se le mancha de sangre porque se está desangrando? Que hicieran chistes crueles con usted. Oye, llámate a aquel, llámate al Ricky para que le ponga la carne al caldo, ¿no? Que le hicieran bullying por su enfermedad. Ahí viene la pestosa, ahí viene la leprosa, ahí viene No, a nadie le gusta estar así. Todos queremos estar bien, nadie quiere sufrir. Así era en esos tiempos y así sigue siendo el día de hoy. La humanidad no ha cambiado, lo que cambió es el año. Hoy estamos en el 2020. Aquel eran los años primeros, los 30, ya que Jesucristo se había puesto a iniciar su ministerio. Hermano, ahorita acabamos de leer que cuando ellos llegaron a una casa, a la casa de Pedro, junto con Andrés, su hermano, en ese momento todavía se llamaba Simón y Andrés, Jesús todavía no le cambiaba el nombre a Simón. Todavía no le había puesto Cefas, que significa Pedro, piedra. Dice la Biblia que ellos salieron, ¿no? Si usted lo lee ahí en su Biblia, dice que ellos salieron rumbo a la casa. ¿De dónde venían? Acuérdense que hay dos palabras, esto lo vimos en la escuela dominical. Una palabra se llama exégesis y otra palabra se llama eisegesis. Cuando usted hace una correcta exégesis, tiene que leer el contexto de ese pasaje para entender de dónde viene. Y cuando usted dice eisegesis, usted le puede poner a ese versículo lo que quiera. Ellos venían de jugar fútbol, venían de la cantina, venían de Pocarito. No, si usted lee un poquito atrás en la Biblia, usted va a encontrar que ellos venían de la sinagoga, que era un día de reposo. Y ellos habían pasado, así como nosotros estamos el día de hoy, habían pasado buena parte de la mañana estudiando. ¿Qué se hacía en las sinagogas? ¿Qué significa sinagoga? Sinagoga significa lugar de reunión, casa de asamblea. Esta es una sinagoga, déjenle digo. ¿Qué se hacía en ese lugar? Se cantaba, se alababa a Dios, se leía la palabra de Dios y se analizaba lo que se había leído. ¿Lo hacemos aquí, sí o no? Esta es una sinagoga, este es un lugar de reunión. Entonces Jesús y sus 4 compitas venían ese día de estar en la casa de Dios. Venían igual como usted lo va a hacer más tardecito. Entonces esa casa, al día de hoy hay registros arqueológicos de que está muy cerca de la sinagoga de Capernaum. Por si a usted le gusta eso de la historia y la arqueología, búsquelo en internet. La Biblia dice que la suegra del Pedro estaba sufriendo. ¿Quién tiene suegra? Pues los que se casaron, ¿no? ¿Eso qué nos dice? ¿Que Pedro era? Casado.
si no, no tenía suegra. Ahí usamos nuestra lógica. Pedro, casado. Y entonces, ¿qué hacía Andrés viviendo ahí? Pues a lo mejor era una familia como las de hoy, que viven los hermanos en una misma casa, o era una casa como debe de suponerse correctamente, que era una casa muy grande, porque aguantaba a los 5 invitados adicionales, ¿no? Estaba Jesús, estaba Simón y estaba Andrés, que eran los de la casa, estaba la suegra, estaba la esposa de aquel, estaba Juan y estaba Jacobo, el hermano. Entonces ahí llevábamos 7 personas. Entonces tenía que ser, exacto, más todos los invitados gorrones que normalmente llegan, pues era una casa de buen tamaño. Vea cómo estamos escribiendo por el contexto que la Biblia nos marca ahí. Entonces llega y le dicen, dice la Biblia que al parecer la enfermedad de la mujer sí era relevante. ¿Y usted cómo puede saber que era una enfermedad relevante? Porque los 3 evangelios sinópticos, los 3 evangelios que es Mateo, Marcos, Lucas, esos 3 registran la enfermedad de la suegra. Si hubiera sido algo no relevante, a lo mejor nada más lo registra uno. Pero no, la enfermedad era importante y los 3 dijeron, vamos a dejarlo por escrito. Entonces, ¿por qué los evangelios son sinópticos? Para no dejarlo con esa pregunta, ¿qué es eso, pastor? Evangelios sinópticos, es que si tú los escribes, los acomodas linealmente, son iguales, se parecen. Puedes encontrar las mismas historias en los 3. O sea, hasta parece que no tendrías que leer los 3, pero no, es importante. Entonces los 3 lo registran. Marcos dice, estaba acostada. Mateo dice, estaba postrada. Y Lucas dice, tenía una gran fiebre. Pero esos 3 señalan la enfermedad de la mujer. La mujer parece que la estaba pasando bastante mal. ¿Quién sabe cómo sería la suegra? Pero en una de esas el Pedro la libraba, ¿no? Señor, no. Ahí fue el error del Pedro, porque hubiera dicho, mejor vamos a casa de Juan, ¿no? Porque si lleva a Jesús y en una de esas se pone sanador, me la va a levantar. Pero yo creo que no era tan mala la mujer. Entonces, cuando llegaron, la fiebre de la señora continuaba. Y seguro la esposa de Pedro empezó a decir, oye, pues mi mamá sigue mal. Y dice ahí, si usted lo lee, que le contaron a Jesús cómo estaba. Entonces Jesús agarra, va, la toma de la mano, la levanta. Léale ahí en su Biblia. La levanta, no dijo nada. Jesús no ora. Y la sanó. Dice que en el momento en el que él la tocó, la levantó y la fiebre la dejó. ¿Cómo dice ahí? Inmediatamente. Con tocar a Jesucristo, esta mujer se levantó. Pero lo importante es que esta mujer se levanta y en el ipso facto momento comienza a servirles. Las suegras de la enfermedad al servicio, así como la Chabela. Ahorita que estaba cantando su testimonio dije, ya nomás ahí está Chabela, la suegra. Entonces, ni modo, mi Peter, le dijo Jesús, ahí será para la otra. Si se enferma más duro y no estoy, pues ya, vemos qué onda, ¿no? La entrada a la sinagoga, mi hermano, era por la mañana, así como nosotros. La salida era al mediodía, después de haber cantado, alabado, estudiado la palabra de Dios, haber discutido. ¿Cómo sabemos esto? Porque en una ocasión, ahí en Lucas, Jesucristo entra a la sinagoga, Él es el invitado ese día y le dan el rollo, lo abre en Isaías y comienza a leer y todos se quedan sorprendidos y ya después siguieron meditando la palabra de Dios. Entonces por eso podemos decir que eso se hacía en la iglesia. Versículo 32. Ellos terminaron ese servicio, fueron a la casa, Jesús levanta a la mujer, dice que les empezó a servir. La comida pudo haber sido agüita para que se limpiaran los pies, algo, pero comenzó a servirles. Pero el versículo 32, vea lo que dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Sí dice así su Biblia? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ¿qué dice ahí? Le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Todos los enfermos, todos los endemoniados. Entre la comida y entre la noche, algo sucedió. ¿Usted qué cree que sucedió?
No es que todas sean iguales, ahí usted disculpe. No, pongamos esa barrera antes. No es que todas las suegras sean chismosas. Una sola mujer sanada. Una sola mujer sanada. En unas cuantas horas. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, era un día de reposo. Pastor, ¿por qué dice cuando llegó la noche? Luego que el sol se puso, ¿por qué no llegaron antes? Porque los judíos, su día termina precisamente en ese momento, cuando el sol se mete. ¿Cómo a qué hora es? 6:30, 7 de la noche, 7:30, ¿no? Cuando nos mueven el horario 8, pero pues usted se duerme como a las 12, 1. Entonces dijeron a Jesús: hoy no duerme, papito, ¿no? Como el colombiano, hoy no duerme, papi. Entonces le llegaron todos los enfermos, todos los endemoniados, y a partir de que cayó la noche empezaba el otro día. Jesús ya no estaba en día de reposo y era el momento exacto en el que podían llegar todos los demás. ¿Para qué cree que llegaron los enfermos y los endemoniados? Para que los sanaran. Para que los sanaran. Dice la Biblia, dice su versículo, que todos, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Versículo 33, ¿qué dice acá? Sácate un chisme, ¿no? Toda la ciudad. O sea, no nada más el Rosario. Toda la ciudad, Loma Dorada, para acá, para los quién sabe cuándo, para acá, para allá, para acá, Guadalajara. Toda la ciudad, en unas cuantas horas, llegó a la puerta y ya estaban. ¿Dónde está el que sana? ¿Dónde está? Permíteme, yo aquí tengo uno que acomoda lata, años en la casa. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Imagínense el filón, ¿no? Que se le armó a Jesucristo. Yo le hago una pregunta. Si usted fuera sanado por Jesucristo, ¿no lo compartiría así como la suegra? ¿Sí? Ok. Esta situación le llega a oídos del hombre leproso. Un hombre que estaba sediento de libertad, acuérdese, en las cuevas. A esos hombres leprosos, a todo el que tuviera lepra, lo aislaban. Y cuando él quería pasar por el... Lástima que no tengo aquí el pandero. ¿Suena el panderito, Angelita? Mucho así constantemente. Leproso, 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 leproso. Él tenía que ir haciendo ese ruido para que la gente se le alejara. ¿Por qué? Porque era alguien que estaba apestado. En su casa obviamente no podía estar. Con sus hijos, menos. Él tenía que pasar leproso, leproso, leproso. Pasó la noche, llegó toda la ciudad. Jesucristo empezó a sanar a muchos. Usted si lo lee ahí, dice que Él empezó a sanar a muchos de enfermedades y echar fuera demonios. Y entonces Él descansó un rato y se aisló. Y después lo empezaron a buscar los demás y le dijeron: la gente te está buscando, necesitamos chambear. Pero él dice: no, tenemos que ir a otros lados. O sea, no voy a acabar a todos los enfermos de aquí, hombre, ¿no? Y como la indita, y luego ¿qué vendo? Si le vendo todos los aguacates, ¿no? Ahora dice: luego ¿quién sano? ¿No? Entonces, después, acto seguido, llega este hombre y dice la Biblia ahí que él agarra y se postra. ¿Usted sabe qué es postrarse? Postrarse no es esto, postrarse es así, con la frente al suelo. Jesucristo aceptó esa reverencia. Si usted le lee poquito antes, él decía que los demonios lo conocían y los callaba. Sal fuera, cállate, no digas quién soy yo. Pero en ese momento el ministerio va empezando. Y él recibe la adoración de este hombre. Y dice que él, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, límpiame. Si quieres, límpiame. Después después de que él había escuchado todos esos milagros que había hecho, ¿usted cree que el leproso tenía dudas de que Jesús lo podía sanar? ¿Verdad que no? Él llegó con toda la seguridad, con toda la convicción de que ese día su problema podía terminar. Pero ¿sabe qué estaba arriesgando él? La vida. Porque cuando un leproso se acercaba al pueblo, lo que tenía que hacer el pueblo era matarlo, apedrearlo en ese momento.
¿Por qué? Porque iba a infectar a todos los demás, que el pueblo lo apedree. Pero él se arriesgó. ¿Y por qué cree que se arriesgó? Pues, ¿qué más iba a perder? Muerto ya estaba. Estaba muerto en vida. Estaba aislado, perdiéndose cómo crecían sus hijos. Tal vez si tenía nietos, perdiéndose a los nietos. Perdiendo todo lo que él había hecho, trabajado. ¿Por qué? Por una lepra, por una enfermedad. Dijo, pues me la juego. Total, infecto. Pues ahí está el bueno, que los sane a todos. No, pues anda en promoción. Pues que agarre 3 por 1. Hermano, ¿qué más podía perder este hombre? Dijo, gano más de lo que voy a perder. Pregunta, ¿cómo le llegó la información hasta las cuevas donde él estaba? Por la suegra. Acuérdese, el centro de la predicación es la suegra chismosa. Amado, qué modo de compartir la palabra, los milagros de esta mujer. A mí es lo que me encanta. Para cuando cae el sol, toda la ciudad, todas las cuevas, toda la gente cercana, todos los enfermos sabían de que Jesús estaba en promoción sanando. La Biblia dice en Santiago número 3, versículo del 1 al 12, que la Biblia tiene un poder endemoniado. La lengua, ¿qué dije? La Biblia. No, exacto. No, este grosero. No. La lengua tiene un poder endemoniado. Usted lo sabe, por eso se llama así, pueblo chico, infierno grande. Cuando alguien quiere hacer daño y aventar un chisme, eso puede destruir a una persona. Pero esta mujer en este momento utilizó su lengua para glorificar el nombre de Dios, para que todas las personas que estaban enfermas, que estaban necesitadas, pudieran conocer que Jesucristo en un segundo, con solo tocarla, la había levantado, y esa fiebre que la había estado atormentando, que la tenía postrada, que la tenía sufriendo, que en ese momento se fue. Y ella dijo, esto lo tiene que saber mi comadre. Y la comadre era un fuego también. Usted sabe dónde poner un chisme. ¿No, Milagro? Tú sabes con quién. Si tú quieres reventar a alguien de la colonia, sabes que Lupita, la de la esquina, la de aquel allá así, de los guarachitos de plástico, esa es la poderosa. Esa no se va a cansar de distribuir la información. Usted sabe perfectamente dónde poner un comentario para destruir o para construir. Usted lo sabe. Y esta mujer perfectamente lo sabía, cómo sacarle partido a su lengua. Y entonces ahora lo que le quedaba a Jesús era atender a todos los enfermos, a todos los endemoniados y a toda la ciudad que estaba tocando a la puerta de Simón. Dice el versículo 41, ya estando Jesús con el leproso. ¿Me ayuda a leerlo? Recuerde que el leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Y dice que Jesús, teniendo misericordia, lo tocó, dice, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí hay dos cosas. Con solo tocar a Jesucristo, Él sana, ¿no? Ok. El hombre dice la palabra que en ese momento, en cuanto lo tocó, la lepra lo dejó, ¿no? Pero Jesús le dice, mira, yo te encargo rigurosamente que te vayas, pero que no le digas nada a nadie. ¿No? Fíjese cómo ya estaba ciscado, ¿no? Le dice, mira, yo te encargo rigurosamente. Mario, carnal, tú y yo, ya vete pues, pero no le digas nada a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio ahora a ellos, a los religiosos. Ve. Si usted recuerda, Jesús dijo que Él no había venido a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Y lo que le estaba diciendo a Él, ve y testifícales a los religiosos que sí se puede sanar de la lepra. Y en eso cumplimos la ley,
y todos estamos bien, ¿no? Y aquellos aprenden de que hay un Dios poderoso que anda en medio de la ciudad. Pero, pues como todo buen creyente, después de que le dijo, no le digas nada a nadie, ¿qué hizo el bandido? Rueda de prensa. ¿No? Se manda, me llama a Televisa, TV Azteca, carnal, tráete aquí a la chismosa del barrio. Y dice el versículo 45, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente. ¿En dónde? En la ciudad. Le aventó todavía, si alguno quedaba que no supiera, pues este amigo se encargó todavía de, ahora ya ni siquiera podía estar en la casa, ya no podía entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque lo describió, o no sé qué hizo este amigo, pero dice ahí la Biblia que comenzó a publicarlo mucho, a divulgarlo de tal modo que ya no podía entrar a Jesús abiertamente a la ciudad. Tenía que entrar o de noche o quedarse en lados alejados. ¿Por qué? Porque ya no lo dejaban estar tranquilo. Y si usted recuerda, cuando Jesucristo sanaba y tocaba a los enfermos, dice que las enfermedades se le pasaban a él. Entonces, imagínese todas las cargas que traía Jesucristo. Y él aún así, quiero ser limpio, sé sano. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesucristo apechugaba todo lo que se le venía enfrente. Mi amado, dos personas, una suegra y un leproso. Mírenlos, bien hecho, carnal. La armamos. En un solo día se encargaron de que Jesucristo ya no pudiera andar libre en la ciudad. En un solo día se encargaron de llenarle toda la casa. En un día toda la ciudad se enteró de la sanidad, del poder, del amor, de la gracia, de la misericordia de Jesucristo. Con el leproso de plano ya no pudo estar tranquilo en la ciudad. ¿Dónde se consiguen esos evangelistas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos evangelistas? ¿Dónde están esas mujeres que antes eran las chismosas del barrio? No levante la mano, por amor de Dios. Clamamos por una chismosa aquí en la iglesia. Por una chismosa, por una gente que pueda ponerle ese talento, ese don en las manos de Dios. Santo Cristo Redentor. Necesitamos una de esas. Necesitamos una mujer que esté dispuesta a poner la palabra de Dios en lugares estratégicos para que sus aliadas se encarguen de esparcirlo por todo el rosario. No me va a dejar usted mentir. Tal vez aquí hay algunos, tal vez usted conoce a algunos. Si necesitamos evangelizar a uno de esos talentos, vaya por ellos. Necesitamos que la gente que se siente enferma, que tiene miedo, que tiene dudas, que tiene terror de morir, necesitamos que esas personas se enteren que Jesucristo sigue sanando el día de hoy. Necesitamos hombres talentosos, así como este vato. Hombres que se hayan sentido leprosos, sucios, puercos, mal, tristes, sin ganas de vivir. Necesitamos esos hombres que reconozcan que Jesucristo los ha limpiado y que vayan hablando de tal manera, así como lo dice la Biblia, que este hombre habló de tal manera que le prohibió prácticamente el paso a Jesucristo. No porque él quisiera, sino porque la gente lo buscaba. ¿Por qué? Porque en él había salvación, en él hay restauración, en él hay toda la libertad que la gente necesita. Necesitamos solamente dos personas que estén dispuestas a compartir la palabra de Dios. Mi amado hermano, yo te hago una pregunta. ¿El milagro que has recibido de parte de Jesucristo es menor al de estos hombres? ¿Al de esta mujer? Esa misericordia, esa paz, ese gozo que disfrutas el día de hoy, ¿fue menor que esa libertad que la suegra recibió hoy? ¿No se te cayeron a ti también las escamas de la lepra cuando llegaste con Jesucristo? ¿Por qué no está llena la iglesia? Porque has dejado de compartir lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué no estás dando fruto? A eso se le llama dar fruto. Salir y compartir la palabra de Dios. Salir y evangelizar. Todos estamos muertos sin nuestro Señor en el corazón. Usted lo sabe perfectamente, antes que yo.
Usted sabe lo que es estar postrado en una cama. Usted sabe lo que es ser golpeado. Usted sabe lo que su familia es, lo que significa que en su familia, su padre, su madre lleguen bien borrachos y empiecen a golpear y empiecen a abusar y el dinero no alcance y lleguen las maldiciones al hogar y entonces la familia se divide y otra vez ya se une y entonces los niños son abusados y entonces los niños empiezan a crecer y prueban las drogas y la niña ya salió embarazada y el niño ya me lo andan medio matando y entró a un centro de rehabilitación. Usted conoce esa historia perfectamente. Y el Señor llegó, lo tocó, lo levantó. ¿Y qué hizo? Se quedó callado. En la Biblia hay muchas situaciones de personas que reciben milagros, sanidades, liberaciones, y solamente de 10 regresó uno que ni siquiera era del pueblo y le dio las gracias al Señor. Y le dice: ¿y dónde están los otros más que fueron sanados? No, sabe. El único que regresé fui yo. Y ese hombre siguió sirviéndole. Siguió compartiendo. ¿En dónde está esa gratitud por la vida que hoy estás disfrutando? Que Dios te ha dado, que no era tuya, que no merecíamos, pero que Dios nos la ha dado. Que la tienes en tus manos. ¿En dónde estás poniendo esa santidad, esa libertad, esa plenitud, ese gozo que hoy tienes en tu vida? ¿En dónde está eso? El Señor nos ha hecho libres para ser libres, para compartir de esa libertad que Él nos ha dado. ¿Por qué has dejado de glorificar a tu Creador? Son preguntas muy duras. Amado, recuerda que alrededor de Jesucristo siempre había gente religiosa, siempre. Y esa gente religiosa lo único que hacía era ir detrás de Él y estar criticando. Es que, ¿por qué? Mira, ya vamos a comer y tus discípulos están comiendo con las manos sucias. Pastor, el púlpito no está justo a la mitad. Tiene que ir a la mitad. Y que a la mitad. Porque si no va a la mitad, es una iglesia que predica con el púlpito a la izquierda, ¿no? Y que no glorifica a Dios. Yo todavía no encuentro en la Biblia donde dice que el púlpito va en medio, ¿eh? Por eso yo no lo he puesto en medio. Pero hay gente que solamente está buscando pretextos para hablar y para hablar y para hablar y para hablar y para hablar de la iglesia y no de su sanidad y no de su libertad y no del gozo y la nueva vida que Dios le ha dado. Esos religiosos siempre van a estar en medio, al lado de Jesús. Usted léalo, que si come con las manos, que si trabajas el día de reposo, que por qué comes pan con los pecadores, que si es lícito, que si era lícito lo otro. Amado, Jesús pagó el precio por todos nosotros, incluso por los religiosos, para que todos glorificáramos el nombre de Dios. La religión lo único que hace es mantenernos ciegos, nos roba la oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Todos, si estamos aquí, es porque una vez esa nueva oportunidad. ¿Y qué estamos haciendo con ello? ¿En qué la estamos gastando? ¿Sabes por qué no hablamos muchas veces de nuestra salvación? Por vergüenza. Ay, ¿cómo van a decir que yo soy creyente? Ay, ¿cómo voy a decir que soy aleluya? ¿Cómo me van a reconocer así en el trabajo? Se van a burlar de mí. ¿Con quién estás queriendo quedar bien? ¿A quién estás tratando de agradar? Jesucristo dijo: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo. Dígame. Yo de ahora que apareció pues mi hijo, la gente de aquí del pueblo supo, ¿sabes lo que me dijeron? Que tengo que ir a dar el testimonio al templo. Le dije que jamás. Yo no me devuelvo para allá. Si la gente me quiere creer, como que Dios es el que me cree y el que me tiene aquí, con eso me basta. Aunque la gente no me cree. ¿Estás segura quién le hizo el milagro? Listo. Glorifiquemos el nombre de Dios. Amén. En donde sea que nos tengamos que parar, la Biblia dice: está preparado para dar testimonio de tu fe en todo tiempo, ante cualquier persona, ante cualquier autoridad. El que quiere salvar su vida la debe de perder. Y todo el que pierda su vida por mí, ¿y por qué más? Por el Evangelio.
por Jesucristo y por proclamar lo que Él ha dicho, ese la salvará. Despreocúpese como la suegra. Ay, que vamos a morir. ¿Quién es eterno aquí? Todos vamos a morir de una cosa o de otra. Y si no es la voluntad de Dios que usted muera, así se le ponga el coronavirus y su abuelita de frente, usted no se va a morir. Y si Dios quiere que usted muera en su cama, lleno de días, viejo, con nietos alrededor, o como Dios lo llame a usted, espere ese momento dispuesto para que Dios le llame y Dios le bendiga. Pero usted, si va a perder su vida, piérdala por Jesús y por el Evangelio, porque Él lo levantó a usted. Él lo hizo libre a usted, no su vecina, no la suegra, nadie. A usted lo hizo libre Jesucristo. Pierda su vida por Él. ¿Cómo la tiene que perder? ¿Cómo? Pero pastor, entonces ¿cómo la pierdo? Ve por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero es que no se lo merece mi cuñada. No, aunque no se lo merezca. Jesús dijo, toda criatura. Aunque usted diga que ella es una criatura, una creación del demonio, a esa mujer vaya y predícale. A su marido, pero me golpea, predíquele con el ejemplo, gánelo con sus hechos. Ve por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Eso es lo que tiene que hacer un creyente. No andar perdiendo el tiempo hablando de que esto sí, que esto no. A esos, la Biblia dice, hay que dejarlos que hablen. Hay que dejarlos que hagan lo que ellos quieren hacer. No pelear con ellos. Y nosotros ir por las almas que tenemos que ir. Le da vergüenza. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación.